Gregorio Samsa despierta convertido en un monstruoso insecto. Él tiene el tiempo pues bastante justo para ir a la estación de trenes y seguir trabajando como lo hace como viajante de comercio, pero por este nuevo cuerpo que él tiene no lo puede hacer. De esta manera él empieza a darse cuenta del cuerpo que tiene ahora. Tiene varias patas, tiene varias capas, parece ser un escarabajo o una cucaracha, un insecto pues bastante grande, y vemos que tiene un dolor en el costado de su cuerpo. Ahora entendemos que él está trabajando de esta manera y trabaja muy duro y provee a toda su familia, que está conformada por su papá, por su mamá y su hermana, y lo hace así porque su jefe tiene una deuda. Pues en realidad su papá tiene que pagarle una deuda a este señor y él calcula que en 5 a 7 años trabajando podría ya librarse de esa deuda y él hacer otra cosa, porque realmente no le gusta su trabajo y todo lo que conlleva ser viajante continuo y hacer comercio, ¿no? Entonces empiezan a preocuparse todos en la familia, ¿no? De por qué él no iba a la estación de trenes, no iba a trabajar. Su papá pues pregunta qué ocurría, su mamá le pregunta si tenía que salir de viaje, su hermana igual se da cuenta y de esta manera él trata de levantarse en su nuevo cuerpo que tiene varias patas ahora, pero se golpea porque se está adaptando con la pata trasera, ¿no? Más adelante el apoderado, que es uno que trabaja con él, llega a la casa y pide explicaciones, ¿no? De qué estaba pasando. Ya era las 7:15, él ya había perdido el tren que tenía que tomar, pero tal vez podía tomar uno siguiente. Y el apoderado quería entender qué estaba pasando. Al principio Gregorio responde a las preguntas de sus padres y a las del apoderado con sí o con no, pero después de tratar de explicarle qué sucedía, el apoderado se da cuenta que solo escuchaban ruidos como de animales y Gregorio Samsa pensaba que a él lo entendían, pero ya no podían comunicarse porque él hacía ruidos de insecto. Entonces, el apoderado, como no entiende al principio, pues le dice que había un cobro que le habían confiado a él y que tal vez pensaba que él estaba actuando de esa forma por ese cobro, ¿no? Y que también su rendimiento no era bueno, no era satisfactorio hasta ese momento en el trabajo. Al final deciden llamar a un cerrajero y buscar un médico por la situación, que no entendían la incertidumbre de lo que estaba pasando. Bien, de esta manera es que Gregorio Samsa intenta abrir la cerradura para que ya no venga un cerrajero y bueno, tampoco un médico. Lo que hace es con sus mandíbulas abrirla, la puerta, pero se hace daño ya que empieza a salir un líquido viscoso pues de su boca. Entonces vemos las reacciones cuando ya lo ven. El apoderado se tapa la boca con las manos y dice, oh, su madre se desmaya, literalmente se desvanece, y su padre cierra el puño y llora, ¿no? Estaban bastante sorprendidos con lo que había pasado. Entonces lo único que hacen es que no salga ya de la habitación Gregorio, ¿no? El padre toma el bastón del apoderado y bueno, trata de hacerlo retroceder, ya que él seguía pensando en que tenía que trabajar, en que tomar el siguiente tren. Estaba más preocupado en eso y siempre pensó que iba a solucionarse, ¿no? Que iba a volver a su cuerpo e iba a seguir trabajando. O su cuerpo iba a convertirse de nuevo. Va pasando el día, Gregorio Samsa logra dormir, se da cuenta que ahora tenía una pata herida y también se da cuenta que habían cambiado otras cosas en él, ¿no? Que comer se le hacía difícil. La comida que le gustaba ahora le producía un sentimiento contrario al gusto. Y la comida pues en mal estado o este tipo de desechos le empezaron a gustar. La leche ya no le gustaba, ¿no? Como le gustaba antes. Ahora con tiempo Gregorio pues empieza a pensar y ve la casa y se da cuenta y se siente orgulloso, ¿no? Porque sus padres y su hermana llevaban una vida bastante tranquila y bastante buena, ¿no? Y también se sentía muy bien por esto, ¿no? A pesar de que ahora la situación había cambiado, era una casa hermosa y su familia estaba bien. Entonces, a partir de ahora él simplemente se esconde, ¿no? Hay un canapé o una especie de sofá
donde él se ocultaba debajo de él, y de esa manera su hermana empieza a llevarle comida, ¿no? Ella se encarga más que nadie a entrar a la habitación, ya que nadie pues tenía miedo, tenían otros sentimientos y no querían hacerlo. Entonces la hermana lleva comida, pues lleva de todo, ¿no? Empieza a ver cuáles eran los gustos nuevos de él, ¿no? Lleva queso, lleva verduras, lleva salsas, y bueno, con el tiempo se da cuenta que ya no le gusta esto, o que la comida en mal estado pues ya le gustaban, entonces ella ya empieza a traer eso, ¿no? Obviamente sus padres no querían que se muera de hambre y querían alimentarlo, ¿no? O sea, pero entendían que no podía salir de ahí, qué impacto iba a tener, y no podía trabajar tampoco, ¿no? De esta manera es que va pasando el tiempo y vemos que Gregorio ya empieza a curarse sus heridas, ¿no? Y ya empieza a perder esas molestias, esos dolores que tenía. Y su hermana le lleva cada día una comida, ¿no? Una comida diaria. Y entonces nos enteramos también que la criada había renunciado, que había pedido de rodillas renunciar, que le despidan a su madre, ¿no? Y los padres, bueno, la familia no sabía si ella sabía algo o no, pero se da a entender que sí, que probablemente sí, y esa era la razón de la cual se estaba yendo. Ahora bien, ahora vamos a entender cuál era la situación de la familia Samsa, ¿no? Lo interesante es que Gregorio aquí se entera que su padre, de un antiguo negocio que tenía algo ahorrado, tenía algo de dinero, y también de lo que Gregorio les daba, él había ahorrado también. Entonces les daba más o menos un dinero para vivir 2 años tranquilamente sin trabajar, pero bueno, obviamente ellos están viendo las opciones ahora que ya no tenían el ingreso de Gregorio. Y en cierta forma Gregorio se siente calmado, porque su familia podía seguir, ¿no? A pesar de lo que había pasado. Entonces, él en realidad tenía un sueño por su hermana que tocaba el violín, que era mandarle al conservatorio. Y bueno, pensaba en eso también, en una de sus metas que tenía, ¿no? Él al trabajar tanto. Y bueno, nos enteramos que su padre no trabajaba ya hace 5 años, aunque no era muy mayor, y su madre sí ya tenía cierta edad. Más o menos, y que también sufría de asma. Su hermana más o menos tiene 17 años, ya casi terminando la secundaria, ¿no? Y es por eso que Gregorio tenía el deseo de mandarla al conservatorio. Entonces, vemos que ahora a Gregorio le gusta mucho colgarse del techo, se siente más cómodo, respira mejor, y le empiezan a vaciar la habitación donde estaba, ¿no? Empiezan a sacar todos los muebles, y en realidad ellos intuían que solamente no necesitaba casi más que el sofá donde él se ocultaba, ¿no? Para poder deslizarse y caminar por toda la habitación. Pero a él no le gusta esto y decide salvar un cuadro que tenía. Lamentablemente la situación se complica innecesariamente, ¿no? Ya que su madre le ve y se desmaya, y cuando le cuentan esto a su padre, él malinterpreta la situación pensando que había agresividad, ¿no? Que había una situación violenta. Entonces, pues su hermana, al querer arreglar la situación, va a traer unos frascos de vidrio, y esto, pues uno se cae y corta el vidrio a Gregorio Samsa, y un líquido también le llega a la cara, una medicina corrosiva, y su padre pues decide reaccionar con un bombardeo de manzanas, ¿no? Entonces empieza a tirarle manzanas, y Gregorio pues se paraliza, ¿no? Por el miedo, por la situación. Hay una manzana que queda incrustada en su espalda y que ya nadie la saca, ¿no? Nadie se atreve y nadie se anima a sacarla. Y pues esta situación es realmente una confusión. No había pasado realmente nada muy malo, pero también tiene que ver con la imposibilidad de comunicarse de Gregorio, ¿no? No puede decirles, no puede hablar para comunicarles qué estaba pasando. Entonces, de esta manera vemos que la situación se empieza a complicar, y Gregorio empieza a hacer más una carga, una molestia para su familia, ¿no? Le empieza a fallar la vista. Vemos que tiene graves heridas y el dolor ya está más de un mes sufriendo. Empieza a no dormir, noches y días
se las pasa sin dormir y su hermana, obviamente con el tiempo y el desgaste, se cansa de cuidarle, se cansa de llevarle la comida. Es bastante agotador ya para ella toda esta situación, que ya es bastante compleja, y él empieza a dejar de comer, ya no comía casi nada. Entonces vemos que en la casa, como para ganar algo de dinero, pues alquilan una habitación a 3 personas y todos los muebles o todo lo donde no tenían donde poner algo, lo llevaban ahora a la habitación de Gregorio y se empieza a llenar de cosas, ¿no? Entonces, hay una ocasión en la que su hermana está tocando el violín y también los que son inquilinos pues empiezan a escucharle y no les molesta y sigue tocando. Gregorio quiere acercarse a su hermana, pues decirle muchas cosas bonitas acerca de su talento y acerca de su deseo de llevarle al conservatorio, pero recordemos que no se puede comunicar con ella. Entonces, lamentablemente, otra vez la situación se confunde, todo es una confusión y él es atacado, ¿no? Porque los inquilinos lo ven, aunque no hay una reacción tan mala de ellos, pero sí hay una reacción al punto de que ellos deciden y les dicen a la familia Samsa que no iban a pagar, y que estuvieron unos días y que se iban a ir, ¿no?, de ese lugar, y que de hecho tal vez iban a comentar algo o hacer un proceso por esta situación que se estaba dando, así que se complica mucho. Entonces vemos que su hermana dice lo que pensaba, ¿no?, a su familia, de que él ya no era su hermano, ¿no?, y que intentaban o buscaban la idea de quitárselo de encima, que ya estaban hartos, ¿no? Y pasa el tiempo y bueno, Gregorio Samsa ya no se puede mover, tiene dolor de todo, ¿no? Vemos en el transcurso de todo lo que comentamos que deja de comer, deja de moverse, inclusive tiene muchos dolores, tiene muchas heridas y deja de dormir. Entonces, obviamente, su cuerpo va sufriendo este desgaste y se percibe, ¿no? Entonces, al final de todo, encuentran un día al cuerpo de Gregorio plano y seco y la familia pues lo toma como un alivio, ¿no? En realidad ellos hablan del futuro y deciden pensar en vender la casa que había sido escogida por Gregorio y buscar una casa más pequeña. De esta manera termina esta maravillosa historia. Pero si le sacamos un poco la fantasía de la metamorfosis de Gregorio Samsa a un insecto y pensamos en otras situaciones, tal vez qué sucede cuando a veces las personas sufren enfermedades que pues pueden afectar a su calidad de vida, inclusive su capacidad de poder trabajar, discapacidades, pues tal vez accidentes. ¿Qué sucede cuando las personas envejecen? ¿Qué sucede cuando se dan estos cambios, no? ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Cómo somos con esas personas, no? ¿Cómo se trata en general a las personas que por alguna razón no trabajan, no pueden trabajar, ¿no? Por razones obviamente concretas, no es que no deseen hacerlo. O también cuando las personas pierden la capacidad de comunicarse con nosotros. Entonces, ¿cómo somos con ellos? ¿Cuál es nuestra reacción? Creo que eso es el punto importante de esta historia, entender cómo lidian las personas con los cambios, ¿no? Y con los cambios en otras personas. Cuando una persona empieza a ser una carga o es útil para nosotros, cuántas veces usamos a las personas porque nos conviene, mientras un tiempo, pues el tiempo que nos sea útil las vamos a utilizar, ¿no? Y después, ¿qué sucede? Esto tal vez nos da el valor de una vida cuando ya no puede, o sea, ofrecer un intercambio de servicios o trabajar. ¿Cuál es el valor que damos a las personas que no tienen esa capacidad o por estas razones que mencioné antes no pueden hacerlo? Es muy importante pensar en esto, ¿no? Esta historia trata de mostrar eso, ¿no? El cambio, un cambio tan rotundo, tan increíble, y cuál es la reacción de las personas alrededor, ¿no? Cuando sucede esto, tal vez para intentar cambiar esa reacción, cambiar la actuación que tenemos cuando sucede esto. Y bueno, como siempre te revelo mis fuentes. Este es un clásico de la literatura, ¿no? La Metamorfosis de Franz Kafka. Te invito a que lo busques.
Es increíble, es muy buena esta historia y como siempre deseo que llegues lo más lejos posible y seas la mejor versión de ti mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.